Listo, Víctor. Muy buenas noches a todos. Les agradezco la invitación a la AMBI. Quiero platicarles acerca de qué se dice sobre ansiedad y depresión como efectos adversos de antirretrovirales, de los más usados en los últimos 5 años. Bien, para hacer esta revisión estuvimos basados en los criterios de Cochrane y seleccionamos aquellos estudios con una mayor potencia estadística. Y estos estudios, la información que les vamos a proveer viene de metaanálisis, ensayos clínicos y estudios de la vida real, tratando de seleccionar aquellos que fueran, que tuvieran mayor sustento en la información. De entrada sabemos que la población mexicana tenemos un cierto riesgo de tener alguna enfermedad mental. Según los últimos estudios publicados sobre epidemiología de los trastornos mentales, sabemos que al menos 1 de cada 5 va a tener algún trastorno mental a lo largo de la vida, de los cuales se observó una prevalencia que, si bien fue diferente en número entre el 27.1 en las mujeres y el 30.4 en los hombres, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se analizó la información recuerdo al tipo de trastorno, pues sí se encuentran esas diferencias, en donde se ve una mayor afectación de las mujeres en la propensión a tener trastornos afectivos versus los hombres, mayor probabilidad de tener trastornos de ansiedad y trastorno por consumo de sustancias. Ahora bien, les quiero decir que estos datos tienen muchos años, tienen 17 años, 18 ya, porque estamos en el 21. Sin embargo, lo que quiero acotar es esta situación de que pues son los últimos estudios publicados y que entonces a la fecha pues seguramente tenemos diferencias en estas prevalencias. Entonces ya sabemos que tenemos una población con susceptibilidad para los trastornos mentales. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces esa prevalencia de hasta el 30% que se podría tener en población mexicana se incrementa en los pacientes con VIH. ¿Y por qué se incrementa? Tenemos que tomar en consideración 4 áreas principales en nuestros pacientes. En primer lugar, nos referimos a la psicopatología previa al diagnóstico. Es decir, ya vimos en el estudio previo que no somos alguien que esté intocable en la salud mental y que además no se estudiaron pacientes con VIH en la diapositiva anterior. Sin embargo, sabemos que va a haber variables respecto a la salud mental que van a predecir e incrementar el riesgo de adquirir VIH, como es el caso del trastorno por déficit de atención, de algunos trastornos como el bipolar y trastornos de personalidad. Si bien estas asociaciones las podríamos llamar como no causales, sí se sabe que estos trastornos tienen una mayor propensión a conductas de riesgo, dentro de ellas las conductas sexuales. Hay estudios desde el 2006 que nos hablan de esa relación entre síntomas de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad y trastorno antisocial de la personalidad y la posterior adquisición de VIH. Y también hay síntomas que se exacerban por el diagnóstico, específicamente son más síntomas del espectro obsesivo-compulsivo. Ya no sé si les haya tocado, pero muchos de ellos empiezan a debutar con muchas conductas de obsesión por la limpieza de las manos. Digo que ahorita sería bienvenido en esta época en la que estamos viviendo. Sin embargo, sabemos que tiene un efecto deleterio importante el tener esa conducta tan repetitiva. También hay psicopatología por lesión del sistema nervioso a causa de el virus por sí mismo, el VIH, por lesiones causadas por el VIH, pero también en estadios avanzados de la infección puede haber riesgo de algún otro tipo de lesión por otros agentes infecciosos y que pues por supuesto que nos van a dar síntomas psicopatológicos. Y este último que se refiere a aquellos que están asociados al uso de antirretrovirales. ¿Qué sabemos con respecto a los efectos adversos neuropsiquiátricos con el uso de antirretrovirales? Que si bien hay un perfil de seguridad, de mayor seguridad para algunas moléculas, no es el caso de todos. Por ejemplo, aquí les pongo en amarillo la mayoría de las moléculas que se han asociado a estos síntomas, porque en realidad son todos los antirretrovirales. Y vemos ahí
desde favirenz, lamivudina, acidobudina, raltegravir, maraviroc, atazanavir, darunavir, victegravir, maraviroc, el vitegravir, abacavir, dolutegravir, están ahí la mayoría de los que usamos, ¿no? Y esto es esas diferencias que podemos encontrar que están en rojo con respecto a la presentación respecto a la prevalencia, es debido a que hay diferente metodología para medir estos síntomas y por eso es que vemos tanta disparidad con respecto a los síntomas. Entonces, los más comunes que vamos a ver son trastorno depresivo mayor, síntomas de depresión, también ansiedad, insomnio, vemos también algunos problemas relacionados con el sueño, fatiga, incremento del riesgo suicida, alteración de la imagen corporal y disfunción sexual dentro de los que se hablan en los estudios. Ahora bien, ¿qué hay de los estudios más significativos con respecto a estos síntomas? Y qué es la información que nos dan. Veo una mano levantada, pero al parecer creo que se va a dar oportunidad al final de la sesión para que podamos hacer las preguntas. No sé si sea así, me sigo. Sí, adelante. Bien. Sabemos también que esta psicopatología previa o que se exacerba durante el diagnóstico también puede condicionar un mayor grado de abandono. Hay un estudio que se presentó en Glasgow, en el HIV Glasgow del año pasado, que fue de manera virtual, en donde se vio que había 3 áreas principales que estaban asociadas con mayor abandono de tratamientos. Y esto se refería principalmente a síntomas de trastornos de ansiedad, con la gravedad del insomnio y también con la presencia de síntomas depresivos. Y aún controlando variables demográficas, en donde ya sabemos que el ser mujer incrementa el riesgo de tener depresión, por ejemplo, el tener historial de consumo de drogas recreativas también incrementa la probabilidad de tener algún tipo de trastorno. Y también estos análisis ajustados también a presencia de comportamientos sociales que involucraran riesgo, como conductas antisociales. Aún así se vio la presencia de estos síntomas como un indicador de discontinuación. Estamos hablando de personas que pues están en unas condiciones sociales y psicosociales que son distintas a nuestro país y que por lo tanto es información que tenemos que tomar con reserva. Sin embargo, esto de que más del 32% tenga síntomas de ansiedad, que más del 15% tenga síntomas significativos de insomnio, porque el asunto con preguntar sueño es que si yo les pregunto ahorita si alguien en alguna ocasión no ha podido dormir, pues generalmente le vamos a responder que sí, porque es una de las reacciones adaptativas que tenemos a muchas cosas. Y también el 33% de síntomas depresivos se observó en esta muestra. Cabe mencionar que esos factores que podrían incrementar el riesgo de tener estos síntomas, como la variable género, como la variable de uso de tratamiento con efavirenz, etcétera, pues sí propició que hubiera mayor riesgo de tener continuidad del tratamiento, inclusive de la adherencia hasta sus citas, ¿no? Porque a veces solo consideramos como la toma del medicamento y estar indetectables. Importante de ese estudio, entonces seguimos teniendo esos síntomas pese a diferentes condiciones que tenemos con respecto a los antirretrovirales, y también creo que es importante esto de la aceptación. Aquí se midió la aceptación de los participantes para hablar sobre temas de salud mental, y dentro de la parte cualitativa de este estudio es que se sentían de alguna manera como confortados con que se les preguntara acerca de la salud mental y del uso de sustancias, porque una de las razones que decían como para no hablarlo tanto es porque no se les preguntaba, ¿no? Y que solamente cuando había síntomas más graves es cuando entonces se cuestionaba específicamente sobre estos síntomas. Ahora bien, ya tenemos esos datos, ¿no? de población que fue elegida al azar, pero también tenemos que comparar contra los metaanálisis, sobre todo metaanálisis de ensayos clínicos. Este metaanálisis del 2015, que aunque parezca un poco viejito, es muy importante porque retoma datos de estudios muy importantes en su momento, como fue
es Sprint 2, como fue Flamingo, Single, Aria, Sailing. Entonces, por eso es que consideré relevante poner este metaanálisis. Específicamente en lo que se basó esta revisión fue acerca de síntomas psiquiátricos. Como criterios de inclusión para este metaanálisis fue que incluyeran ensayos clínicos que estuvieran en fase 3 y estudios que tuvieran más de 48 semanas de seguimiento. El otro estudio fue hecho con muestras de países como Italia, Francia, España, Países Bajos, Suiza, Alemania, Canadá y Reino Unido. Incluyeron dentro de la muestra aquellos estudios que reportaron interrupción del tratamiento por algún evento neuropsiquiátrico. Entonces, la metodología de ambas revisiones es distinta, sin embargo, consideramos que los hallazgos que nos dan son importantes. Por ejemplo, que se sigue considerando como el insomnio como uno de los síntomas más comunes asociados al uso inclusive de inhibidores de integrasa, como dolutegravir que vemos ahí, y los síntomas afectivos como depresión y ansiedad estuvieron más asociados al uso de Favirenz, de no nucleócidos. En el otro estudio, estos eventos neuropsiquiátricos que pudieron considerar como entre leves a moderados, el más común que estudiaron como relacionado a interrupción del tratamiento con dolutegravir fueron síntomas como el insomnio también y síntomas afectivos. Algo importante que consideraron en este estudio fue que también había un mayor riesgo de que las mujeres, personas mayores de 50 años y combinaciones con abacavir fueran aquellos que mayor tenían abandono por parte de los pacientes. Este último estudio, y lo pongo entre comillas, resalta esta situación de que los pacientes pudieran saber si se iban a presentar estos síntomas, porque de alguna manera también el hecho de conocerlos y de tratarlos podría ayudar para que no se interrumpieran los tratamientos cuando hablamos de síntomas que son de leves a moderados. Por supuesto que si tenemos síntomas que pueden ser de mayor gravedad, sería importante el hecho de ver qué sucede con la continuidad del tratamiento. Y como parte gráfica, vemos aquí este estudio del 2015, en donde hubo hasta un 30% de personas que tuvieron cualquier síntoma del sistema nervioso. Afortunadamente, los síntomas severos fueron menores al 5%. Y los más comunes que reportaron en ese estudio fue mareo, sueños anormales, insomnio y cefalea, casi al mismo porcentaje que algunos síntomas con mayor severidad. Creo que eso sería importante resaltar estos estudios. Sin embargo, creo que en la práctica clínica es de la información que más vemos como consistente en nuestros estudios. Consideramos también que cada vez es menor el uso de tratamientos que contengan efavirenz. Y pues es importante también ver porque en algunos estudios reportan diferencias cuando el backbone es con emtricitabina y con tenofovir a cuando es con abacavir y lamivudina. En el otro estudio que habló de discontinuidad acerca de algún efecto neuropsiquiátrico para dolutegravir, pues fue consistente el que no solamente eran los síntomas, sino eran diferentes variables psicosociales que podrían predecir el abandono de tratamiento, como es una edad mayor a 50 años, como ser un paciente naive al tratamiento. También encuentran que las mujeres tienen mayor riesgo de abandonar dolutegravir. Y específicamente un hallazgo que también fue consistente fue que cuando tenía coformulado el tratamiento abacavir también había un mayor riesgo de incremento, un incremento del riesgo de abandono. Otros estudios también consideraron el conteo de los CD4 y el índice de masa corporal, que sobre todo el incremento del índice de masa corporal, en donde se vio que era un mayor riesgo de abandono del tratamiento también cuando se presentaba algún síntoma neuropsiquiátrico y cuando se acompañaba de algún otro incremento de peso. Creo que, ok. Al respecto, nosotros hicimos un estudio que lo presentamos en el 2017 y lo que queríamos ver aquí
era, o sea, si sabemos que hay variables psicosociales y sabemos que hay variables propias relacionadas al tratamiento que podrían incrementar el, el que el paciente abandonara el tratamiento, nosotros decidimos preguntarle directamente al paciente pues, qué es lo que había pasado, por qué había dejado el tratamiento. Estudiamos a 50 pacientes que fueron enviados por el área de infectología, medicina interna, con ya un diagnóstico de falla virológica. Realizamos una evaluación estándar de acuerdo a los criterios de la OMS mediante una entrevista y también tamizamos síntomas de depresión, ansiedad, disminución de la funcionalidad, razones de abandono y otros síntomas que pueden estar asociados al tratamiento. Sobre todo nos interesaba ver sueño y cognición, que era de algo de una queja recurrente de las personas que tenían algún efecto adverso. Encontramos que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre dos tratamientos, uno que tenía específicamente dentro de los componentes cefavirenz y otro que tenía como tercer componente atazanavir y ritonavir. Aunque hubo diferencias en la N, ¿no? Porque podemos pensar, pues va a haber diferencias porque un grupo era más chico. Cuando hicimos el análisis estadístico ajustando estas variables, reportamos que las principales diferencias se encontraban en funcionalidad, en cambios en el patrón de sueño y en fatiga. Y entonces consideraban los pacientes que cuando dejaban de hacer sus actividades diarias con normalidad, por ejemplo, ir a trabajar o levantarse para ir a la escuela, era una razón en la que ellos decían, pues ya tengo que dejar de tomar el tratamiento o no voy a poder hacer la vida normal como lo hacía. Cambios en el patrón de sueño y fatiga como consecuencia de estas alteraciones de sueño. Y cuando preguntamos acerca de los efectos adversos, los más comunes, dentro de los que tuvieron mayor porcentaje fue alteraciones en el sueño como tanto insomnio como hipersomnia diurna, también la irritabilidad, la anergia y el sentirse como lento, ¿no? Como sentir como que no arrancaban. Y en el segundo grupo, los síntomas gastrointestinales como efectos adversos fueron los que más se asociaron al abandono. Principalmente diarrea, ¿no? La ictericia, náusea y el ardor de estómago. Ahora bien, podemos pensar que seríamos muy simplistas en esto de solo asociarlo, el abandono, a efectos adversos. Sin embargo, sabemos que un porcentaje importante de esas personas que abandonaron, además de tener efectos adversos, también tuvieron eventos estresantes de vida que hicieron que se incrementara el abandono. Y estos fueron en mayor medida la separación de la pareja. En siguiente orden fue la muerte de un familiar. La otra fue el dedicarse al cuidado de un familiar enfermo, seguido del desempleo. Y es raro, digo raro, me resultó raro el hecho porque decía, bueno, pues si está desempleado, yo pensaría que acudiría más a sus citas, ¿no? Pero pues no. Esto fue lo que nos dejó este estudio. Tomando en consideración que los estudios de cohorte nos podrían dar una mayor pauta acerca de qué pasaría con los efectos adversos, porque algo que hemos notado en los diferentes estudios es que les parecen como muy relevantes, pero los que se asocian en primer momento con el uso de tratamiento. Sin embargo, estos estudios de cohorte nos pueden proporcionar información de qué pasa en un mayor tiempo, principalmente a un año, a 2 años, y que pues ustedes saben que los efectos adversos no los vemos casi siempre al corto plazo, ¿no? Como sucedió en el caso del sistema renal y uso de tenofovir y algunos otros con temas óseos con tenofovir. Entonces, por eso consideramos importante también analizar los estudios que tenían como metodología la cohorte o estudio de la vida real. Tenemos dos estudios, el de CUSAI y el de Libre, perdón si no se pronuncia así tan correctamente, pero no quiero perder mucho tiempo en esto. Digo, ahí les dejo las referencias. Creo que si ustedes quieren, igual están interesados en el artículo, se los puedo hacer llegar vía la AMBI. El primer estudio evaluó principalmente las integrasas, las de primera generación versus las de segunda generación. Entonces, estuvieron involucrados pacientes que tuvieron dolutegravir, evitegravir y raltegravir. Cabe mencionar que
el 23% de la muestra que se obtuvo para estos estudios era naive al tratamiento. En el otro estudio, igual se compararon a ambos tipos de integrasas. Igual el 37% fue naive, y bueno, esta información se ha obtenido de diferentes centros. Entonces, aquí cabe mencionar que podemos tener algún sesgo debido a que pues la muestra se obtiene de diferentes centros, y que cuando una sola persona obtiene la información, pues podría ser un aspecto que nos ayuda a controlar el sesgo, versus a cuando alguien más toma los datos y yo solo los recopilo. Tomaron en consideración efectos adversos neuropsiquiátricos, la edad de diagnóstico del VIH, la edad de inicio del tratamiento, o sea, cuánto tiempo llevaba tomando inhibidores de integrasa, el nadir de CD4 y la carga viral más alta previo al tratamiento con INSTI, y el CD4 también al inicio. Perdón, es que esa es mi cuarta clase del día, entonces me estoy quedando, pero espérenme, se soluciona ahorita con... Perdón, si escuchan algo de ruido es porque está esto en mi boca, pero voy a tratar de que se disminuya. Lo que se vio en el segundo estudio, y que por lo cual me pareció importante presentárselos, es que estudiaron a personas que tenían alguna condición psiquiátrica previa y uso de sustancias, que normalmente se ha visto en estudios previos que podrían ser variables que incrementen la severidad de los efectos neuropsiquiátricos, ¿no? Por una parte. Y también porque pues nos habla de que una persona con comorbilidad del sistema nervioso central tendríamos que tener como otro tipo de protocolo para el escrutinio de los síntomas. Y creo que eso es una de las lecciones más importantes que nos dejan estos estudios. Es decir, que no es lo mismo un paciente que ya tiene de por sí algún síntoma del sistema nervioso y que vamos a iniciar tratamiento, porque seguramente va a requerir de otro tipo de acompañamiento y de otro tipo de información versus un paciente estándar. Y hablo desde el punto de vista de los efectos adversos neuropsiquiátricos. Para los resultados, encontraron también que las mujeres tenían un mayor riesgo de abandonar el tratamiento con alguno de estas moléculas. También que las personas con CD4 más bajos podían tener más riesgo. Y de las 3 sustancias que probaron, entre dolutegravir, el vitegravir y el raltegravir, reportaron que hubo una mayor presencia de efectos adversos neuropsiquiátricos cuando se estaba utilizando dolutegravir. Y pues fue estadísticamente significativa esta diferencia entre 3 grupos. Ahora, viéndolo ya a un mayor seguimiento, cuando compararon, hicieron esta estimación de seguimiento, vieron que el grupo que tenía un mayor riesgo de abandono de tratamiento fue el tratamiento con dolutegravir, sobre todo el mes número 24 era como decisivo para este tipo de pacientes, en donde consideran que dentro de las conclusiones que los primeros 2 años son súper importantes, sobre todo porque es cuando el paciente, ¿no? Como en el estudio de Inglaterra que les mencionaba, está como muy al pendiente de que le podamos preguntar de ese tipo de síntomas, porque para ellos es importante que le preguntemos cómo se siente en estas áreas. Y les pongo en rojo en donde se encontraron estas diferencias y fueron estadísticamente significativas. Cuando compararon dolutegravir contra raltegravir, la variable que hizo la diferencia fue género, el conteo más bajo de CD4 menor a 200 y el tiempo de diagnóstico de VIH. Cuando se comparó a dolutegravir versus el vitegravir, las variables que fueron significativas también fue género y también fue el tiempo de diagnóstico. Ahora, perdón, el género fue una variable que quedó como un indicador porque no fue menor a 0.05, pero sí un conteo bajo de CD4. Me llama la atención que en algunos estudios que han reportado efectos adversos neuropsiquiátricos con integrasas, consideran que un conteo bajo de CD4 podría estar asociado a una presencia de mayor efectos adversos neuropsiquiátricos.
Y cuando probaron el Vitegravir contra Raltegravir, encontraron también diferencias respecto al género y al conteo de los CD4. Si hacemos un modelo final, en donde comparamos todas las sustancias, resulta que el modelo que más predice el abandono de este tratamiento fue cuando comparamos a pacientes con dolutegravir versus el Vitegravir, que consideramos que en su momento, ¿no? El Vitegravir, y no sé cuál sea su experiencia, pero fue uno de los que se reportaron con menos intensidad de efectos adversos neuropsiquiátricos, porque decir que no hay eventos adversos neuropsiquiátricos con alguna sustancia, pues es como decir que algo ideal, ¿no? Algo utópico. Sabemos que los organismos son distintos y que van a actuar de manera distinta con todas las variables que se van a estar asociadas, ¿no? Y que van a hacer una sinergia. Sabemos que las variables psicosociales juegan un papel muy importante para el desarrollo de psicopatología, sobre todo el estigma y la discriminación, que es algo en lo que seguimos luchando día con día, tanto los tratantes como los usuarios. Y también hay un estudio que se presentó en el Congreso en HIV, no, este también fue en Glasgow. Ah, pues sí, es HIV, pero es que yo lo estaba confundiendo con HIV Américas. En Glasgow también se presentó este estudio. Fue interesante porque incluyó también muestras con pacientes que tenían ya síntomas previos del sistema nervioso central. Y creo que eso es importante, el hecho de saber cuánto el uso de un tratamiento podría exacerbar o no estos síntomas. Sobre todo porque sabemos que cuando hablamos de síntomas del sistema nervioso, es muy importante también considerar variables psicosociales que puedan estar afectando. Y esto es lo que hace que en ocasiones haya como cierta renuencia a decir, ay, pues es que no hay efectos, es que el paciente se está haciendo, ¿no? Alguien quiere llamar la atención. En ese estudio en el que se probó Vitegravir, se estudió a pacientes en naive, a pacientes experimentados, eh, con esas características de inclusión. Ya saben que generalmente se toma con infección con hepatitis para este tipo de estudios, tanto B como C. Es un estudio de cohorte longitudinal y entonces tienen diferentes cortes, a 6, a 12, a 24 meses. Ahorita deben ir ya con otros 12 meses más de observación, pero los datos que presentamos aquí son hasta el corte de 12 meses. Evaluando síntomas de funcionalidad, de alteraciones de sueño, síntomas de VIH, encontraron que a 12 meses, en donde vieron un mayor incremento, fue en el área mental de la calidad de vida. Para hacer esto más breve y menos enredado, porque sí, luego creo que necesitamos otra plática para solo hablar de la calidad de vida y de cómo se mide. Consideramos que la calidad de vida se mide en dos áreas, en física y en mental. La parte física tiene que ver con qué tanto la persona puede hacer sus actividades de la vida diaria normal, o sea, subir escaleras, o sea, ir a comprar. Y la parte mental de la calidad de vida es a qué tanto síntomas como depresión, ansiedad y alteraciones de sueño ocasionan que la persona deje de hacer su vida diaria, o sea, ir a trabajar, ir de compras, etcétera. Entonces, en este seguimiento de 12 meses, encontraron que tanto los pacientes naive como los pacientes que ya estaban experimentados previamente con otro tratamiento, tuvieron este incremento. Y es importante considerar que también se disminuyó la presencia de síntomas de VIH. Y bueno, esto es esperado porque obviamente al tener menor carga viral y mayor control sobre la enfermedad, pues iban a disminuir estos síntomas. Y en aquellos pacientes que tenían un trastorno neuropsiquiátrico de base, se encontró también diferencia en el área física. No fue tan evidente como en el área mental. Se encontraron esas diferencias. Sin embargo, estos cambios que hubieron a 12 meses fueron más notorios con respecto al área mental, obviamente porque me refiero que estos pacientes ya tienen cierta experiencia con esos síntomas. Principalmente van a tener ya alteraciones de sueño,
van a tener alteraciones en el ánimo y en el nivel de energía. Y entonces el hecho de que pueda ser un área problemática para ellos, pues nos indica, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con este tipo de pacientes. Y tratando de emular un poco este estudio, en México lo que hicimos fue evaluar estos síntomas. Los presentamos en el congreso del año pasado, NIDE Week, evaluando a 1,600 pacientes, uno que ya teníamos evaluado con Efavirenz y otro grupo que empezamos a evaluar en 2019 con Victegravir. Y se estuvieron evaluando entre 1 y 4 meses de inicio de tratamiento. Fue un estudio prospectivo con una muestra no probabilística y ambos grupos estuvieron pareados de acuerdo a la edad porque pues saben que tenemos multiplicidad de pacientes y entonces consideramos que la variable edad a partir de la mediana, o sea, arriba y abajo de la mediana podría ser un buen método para poder parear a los grupos. Aplicamos esos cuestionarios, las versiones para México, porque también cabe mencionar que varios de estos estudios pues tienen que ser con cuestionarios que estén válidos y confiables. Ya sé que me van a decir que siempre hablo de cuestionarios, pero pues es que a eso me dedico, entonces, pues es un tema del que tenemos que hablar, porque si utilizamos cuestionarios que no están validados, la verdad es que es como, es como comer rebanadas de aire. En fin, entonces encontramos en este estudio que hubo diferencias en la mayoría de los dos grupos y les marco con rojo las áreas en donde encontramos mayores diferencias. Estas fueron principalmente aquellas áreas relacionadas con lo mental de la calidad de vida, es decir, que tantos síntomas como ansiedad, depresión y alteraciones de sueño están afectando la vida de la persona para que haga una vida normal. También hubo mejorías o diferencias, perdón, en el área física y también en síntomas relacionados con el sueño, sobre todo en la calidad de sueño, en el tiempo que tardan para dormir y en el tiempo de dormir, la duración del sueño. Sabemos, y es muy importante también, el uso de los medicamentos para dormir. No sé qué tanto ustedes lo indaguen, pero para nosotros fue una sorpresa que nos tomó en este estudio, porque empezamos a encontrar un alto porcentaje de personas que ya tenían usando benzodiazepinas. Y bueno, que las usen tal vez no era tanto el problema. El problema era que no era prescrito por un psiquiatra, uno. Dos, tampoco era prescrito por un médico internista, tampoco era prescrito por un infectólogo, sino que esto era como una cosa como de costumbre, como lo hacemos en México, de, mira, a mí me sirvió tómatelo. Y entonces la mayoría, cuando iniciaba el tratamiento, estaba tomando benzodiazepinas porque su mamá la tomaba y entonces le dijo, tómate esto mientras pasa el trago amargo, porque la tía o porque la pareja estaban tomando benzodiazepinas y entonces mientras pasaba esta cosa del diagnóstico y del tratamiento, ellos consideraban que era importante que tuviera ese tratamiento para que fuera más llevadera la cosa. Entonces, no sé si ustedes lo han interrogado, pero consideramos que sí tenemos que cuestionarlo de manera directa, porque en algunas otras poblaciones, sobre todo en población geriátrica, pues estamos viendo que se puede considerar ya un problema de salud pública, tanto, sobre todo el abuso de la prescripción de benzodiazepinas. Bueno, me quedan 4 minutos, entonces vamos a economizar el tiempo. ¿Qué es importante en los efectos adversos neuropsiquiátricos? Y ese estudio me encantó porque está hecho en España, y digo, sí me gusta España, pero lo que me encantó del estudio es que no preguntó a los pacientes, sino preguntó a los tratantes. O sea, ¿cuáles son los eventos adversos neuropsiquiátricos más comunes que detectas? ¿Cuáles son las barreras más importantes? ¿Y qué es lo que vieron estos tratantes de VIH? En primer lugar, que consideran que el 80% de estas personas encuestadas dijeron que había un subdiagnóstico de todos los trastornos, ¿no? Y que consideraban que a veces solo era como, estás triste, estás ansioso y lo next, ¿no? El que sigue. Y entendemos que el contexto que tenemos puede ser difícil para poder hacer un buen escrutinio. Consideran que los problemas más comunes son los trastornos del estado de ánimo, el 47%, el 35% los trastornos de sueño,
y que consideran que dentro de sus áreas de trabajo, inclusive dentro de las herramientas que pueden dar en la industria farmacéutica, no había formación para los trastornos neuropsiquiátricos. Y hasta el 68% consideró que había adquirido cierta sensibilidad diagnóstica para detectar un trastorno neuropsiquiátrico, de eso que era así como de, ahorita terminó con su pareja y por eso se siente así, ¿no? Pero que esa sensibilidad diagnóstica se había obtenido por la experiencia, no por una capacitación. Y entonces a veces ustedes saben que cuando tomamos la experiencia sin una previa instrucción, pues podría haber algunos resultados como falsos positivos o negativos. Por eso es muy importante considerar esto. Ahí consideran a dolutegravir y efavirenz como de las sustancias que están más asociadas con trastornos neuropsiquiátricos. Y ellos consideran hasta el 85% que los efectos adversos neuropsiquiátricos tendrían, que sienten que los están condicionando para la elección de un tratamiento. Es decir, que consideran que no pueden darle todas las opciones terapéuticas como si fuera un paciente que no tuviera esos efectos adversos. Además, que no es fácil el diagnóstico y que esto que les decía de que no hay herramientas para el diagnóstico, podría ser un problema, sobre todo porque esos instrumentos para medir estos síntomas tienen que estar ajustados a variables como carga viral, como el tiempo que llevan con VIH y otro tipo de variables que podrían condicionar mayor sintomatología, como el género, lo hemos visto en los demás estudios. Ya para cerrar, y ahora sí ya les prometo que ya casi estamos a punto de terminar. Fíjense que, ¿por qué nos tenemos que fijar en el sueño? Porque tampoco es porque me dedique a esto. El asunto es que la parte de las consecuencias que tiene el insomnio es que además de que va a predisponer alteraciones del ánimo, de la atención y de la memoria, incrementa el apetito. Entonces creo que por ahí podríamos tener parte de las respuestas de lo que está pasando. Además, también la evidencia reciente nos indica que a mayor cronicidad de alteraciones del trastorno de sueño, hay un mayor riesgo de trastorno depresivo mayor, hay un mayor riesgo de accidentes automovilísticos y laborales, una disminución de la productividad y hay un incremento del riesgo cardiovascular. Entonces, esto es en pacientes con insomnio, con otro tipo de condiciones. Algunos eran controles, algunos sí tenían otro tipo de enfermedades como hipertensión, diabetes, entre otras. Y pues lo que la evidencia lo que nos lleva es que cada vez hay una mayor relación entre la calidad del sueño, el tiempo total de sueño con el riesgo cardiovascular y creo que es una de las variables que siempre hemos estado correteando con los antirretrovirales, ¿no? El riesgo cardiovascular. Entonces, pues por supuesto que no quiero ser reduccionista y decir, ay, es que es el insomnio, ¿no? Porque tenemos al gran amigo que es el tabaco, que el tabaco creo que podría explicarnos gran parte del riesgo cardiovascular y del insomnio y de la irritabilidad, etcétera. Sin embargo, creo que faltarían hacer más estudios para poder llegar a esas conclusiones y considero que esa condición médica se puede perpetuar cuando hay un uso no racional de fármacos, específicamente hablo de las benzodiazepinas. En fin, cerrando, considero que no hay una metodología estandarizada para medirlo. Creo que tenemos que unir esfuerzos para tener esta metodología estandarizada y que nos entendamos, ¿no? Que no solamente sea para alguien que se dedica a esta área de la salud mental o de la adherencia. Es importante el que el paciente pueda conocer y participar en esta toma de decisiones y tener, así como tenemos una guía para el tratamiento antirretroviral y como tenemos una guía para el manejo de tuberculosis y VIH, creo que también tendríamos que trabajar en tener una guía para el manejo de eventos adversos neuropsiquiátricos, ya que como vemos en la literatura, además de que se considera que no es algo fácil, creo que es algo que en todos mis compañeros a veces consideran que están limitados, ¿no? Y no porque la limitación se refiere como a esa baja preparación que tenemos, que el estudio español que les enseñé anteriormente creo que nos da esa pauta. Y pues seguimos viendo mayores tasas de efectos adversos neuropsiquiátricos con efavirenz. Sin embargo, esto no quiere decir que ya sea un capítulo cerrado, porque tenemos nuevos esquemas en donde también podemos ver esos efectos, dentro de ellos trastornos del dormir, podemos considerar los más comunes. Y tenemos que incrementar la evidencia de seguridad en mujeres, en adultos mayores, que son
las variables que parecería que están haciendo ruido con respecto a la continuidad del tratamiento. Sin embargo, tendríamos que estudiar esas variables en nuestra población para poder darlo por concluido. No olvidar que son otra cosa los ensayos clínicos y otra cosa la vida real, y que podemos leer muchas cosas de ensayos clínicos, pero es muy importante que tengamos datos en México. Y por eso es que tan insistentemente los estoy invitando a que sigamos participando en este estudio, y que pues cada vez hay más evidencia entre los trastornos del dormir y el incremento del riesgo cardiovascular. Y ahí les dejo mis datos por si quieren saludarme o mandar algún comentario acerca de la plática. Les agradezco muchísimo su atención. Y voy a ceder el mando al doctor. Un segundo. Listo, Víctor. Ya lo tengo. Bueno, primero, obviamente, agradecerte la revisión, una revisión muy concreta y muy didáctica desde mi punto de vista. Y si no tienes inconveniente, vamos a pasar a las preguntas y las respuestas que nos puedas otorgar. Tengo una pregunta aquí que es los efectos secundarios asociados a los inhibidores de integrasa. ¿En cuánto tiempo se espera que remitan y cuál sería el criterio para abordarlos por un especialista en salud mental? Sí, yo para empezar quisiera decirles que es un patrón muy diferente al de Favirenz. O sea, era muy evidente en Favirenz cómo eran inmediatos al uso de la sustancia. En el caso de los inhibidores de integrasa, estamos viendo que no necesariamente puede ser inmediato. Entonces, si tenemos condiciones en donde un paciente ya tiene algunos síntomas del estado de ánimo, por ejemplo, duelo por el diagnóstico o síntomas adaptativos porque a lo mejor le diagnosticaron VIH y también terminó con su pareja, entonces sería importante como llevar un seguimiento de este tipo de pacientes. Eh, yo creo que es una tarea que tal vez podría sonar un poco difícil, porque si antes decíamos un mes, ¿no? Para seguirlos con efavirenz y saber que no iba a haber un efecto neuropsiquiátrico, yo creo que los primeros 4 meses, según lo que estamos viendo en los ensayos clínicos y en los estudios de la vida real con dolutegravir y con victegravir, es que tal vez los 4 meses, ¿no? Ir viendo cómo van estos síntomas en los 4 meses. Tampoco es recomendable aplicar las cuestionarios cada mes porque hay un efecto de aprendizaje. Entonces yo me puedo aprender las respuestas de uno a otro y porque no me cambien el esquema, porque si me lo cambien puedo dar respuestas que no son. Entonces creo que sí sería importante tener en consideración entre el mes y los 4 meses. Y si esos persisten, entonces creo que ya sería la ventanilla del área de salud mental, porque más que un efecto adverso estaríamos viendo de una comorbilidad al VIH. Gracias, Víctor. Otra pregunta es interesante también es, ¿qué herramienta práctica recomiendas para que cuando se tiene primer contacto con un paciente al que se le va a iniciar terapia antirretroviral, se pueda detectar de inicio la posibilidad de depresión o ansiedad y canalizarlo con el especialista respectivo? Ok. Tenemos 4 instrumentos que son de fácil aplicación, eh, pero solo tenemos datos para VIH, por ejemplo, con Beck ya tenemos un estudio para saber en qué nivel está leve, moderado y severo. Y tenemos una versión de Beck Ansiedad que también nos puede ayudar. Ahora, en los ensayos clínicos que estuve revisando y estudios de vida real, ocupan 2 cuestionarios más que se llaman PHQ-9, que sirve para tamizar depresión, y GAD-7, que sirve para tamizar síntomas de ansiedad. Entonces, dentro de las recomendaciones son instrumentos que son de fácil aplicación, de fácil escrutinio, y que se ha visto que pueden tener muy poco efecto de aprendizaje en aplicaciones repetidas, porque pues así como se aprenden los pacientes la entrevista para PrEP,
también se aprenden los cuestionarios. Y entonces, con tal de que no te estén diciendo, oye, ve con el psicólogo, porque aparte está estigmatizado, ¿no? No solamente por VIH, sino ya me mandaron al loquero. Entonces, para evitar ese tipo de tendencias, es importante pues considerar que no sea tan simultánea la aplicación repetida de esos cuestionarios. Gracias, Víctor. Otra pregunta es, de acuerdo con los efectos conocidos por los inhibidores de integrasa, ¿recomendarías evitarlos en pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico no controlado? Tenemos el Big Star, que se supone que los resultados, bueno, no se supone, los resultados lo que nos dicen es que a 12 meses no se considera como un motivo para la suspensión del tratamiento en pacientes psiquiátricos con enfermedades psiquiátricas. Ahora, yo creo que habría que ir viendo más a largo plazo, porque bueno, podemos salvar el primer año, pero también ver qué pasaría ya en un segundo año con estos síntomas, porque lo que yo sí quiero poner como esta noche dentro del debate es que no es un patrón similar a efavirenz. O sea, tenemos un patrón de efectos adversos, pero que no es similar al que tenemos con efavirenz. Gracias, Víctor. Y que creo que es importante, ¿no? Porque al final de cuentas la gran mayoría de los pacientes han iniciado tratamiento ahora con inhibidores de integrasa, se ha simplificado mucho la terapia. Y esto lo comento por la siguiente pregunta, que es, ¿el uso de dolutegravir o bictegravir pueden exacerbar los síntomas depresivos? Eh, Sobre todo si tenemos un paciente con síntomas que sean muy severos. Entonces, porque la evidencia que tenemos es en pacientes con síntomas leves a moderados. Entonces, no es lo mismo los síntomas leves a moderados a severos. Inclusive estaríamos hablando de alguien con síntomas severos, alguien que también ya está tomando un tratamiento farmacológico. Entonces, podemos ver esa diferencia. A lo mejor puede ser alguien que tiene un trastorno, que tiene una calificación de severa, pero que tiene un tratamiento. Y entonces aquí creo que ya estaría resuelta la parte del tratamiento del sistema nervioso y creo que ahora la siguiente parte sería también estudiar las interacciones que pudieran existir entre los tratamientos. Gracias, Víctor. Otra pregunta que creo que es interesante también es, en tu experiencia, desde que se están utilizando en México los inhibidores de integrasa y el cambio este que hubo súbito cuando se externó lo relacionado al paradigma, que fueron pacientes que estaban con el vitegravir y luego se cambió a dolutegravir y luego se cambió a vitegravir. En tu experiencia, ¿hubieron pacientes que por estos cambios tú notaste algún tipo de diferencia en el patrón neuropsiquiátrico, en estos cambios dentro del mismo grupo de inhibidores de integrasa? Nos dimos cuenta que específicamente en el coformulado, en una sola tableta con abacavir y con la mibudina, llegaban a ser más agudos. Y entonces la percepción que tenían era de que eres muy intenso. Y entonces acudían más porque es que algo me está pasando, o sea, me siento muy intranquilo, no pude dormir y creo que algo me está pasando. Eh, Sin embargo, también vimos en este tipo de pacientes, cuando analizamos sus expedientes y les hicimos la entrevista, que habían sido pacientes que también habían hecho efectos adversos a efavirenz en un inicio. Otras dos preguntas más, Víctor, aprovechando tu tiempo y el de todos Y ustedes, adelante. por supuesto. Es, dice aquí, ¿existe alguna forma de identificar si los problemas relacionados a la salud mental son secundarios al tratamiento antirretroviral o al duelo por saberse recién diagnosticado por infección de VIH? Es la pregunta de los 10 millones de galletas de animalito, porque también se los he hecho al doctor Hoffman y se le ha hecho a muchas de las personas que estudian efectos adversos. Fíjense que lo que yo he propuesto como parte de metodología, porque creo que sí hay que hacer una diferencia entre la parte de investigación y la parte clínica, es que tendríamos entonces que medir
previamente cuáles son los síntomas que